Saludos compañeros profesores. En este momento nos toca trabajar las operaciones con polinomios. Es un tema de álgebra. Entre las operaciones con polinomios vamos a empezar a trabajar suma y resta de polinomios. Ahorita les voy a demostrar un ejemplo de suma. Solamente antes de poder empezar a realizar el ejemplo, recuerden que únicamente se puede sumar o restar monomios que sean semejantes. Entonces de esa manera podemos realizar la suma o resta. En este caso, para trabajar este ejemplo que estoy mostrando acá, tenemos que ver que los términos sean semejantes para poder trabajar la suma y resta. Hay diferentes maneras de trabajar la suma. Entonces me voy a centrar en la suma. Tenemos nosotros que realizar en este ejemplo la suma entre el polinomio 8x al cubo menos 2x al cuadrado más 6x y 3x a la 4 menos 2x al cubo más x. Existen diferentes técnicas para poder realizar la suma. Vamos a trabajar la técnica de ordenación vertical. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el primer polinomio que nos están dando. En este caso la i marca el primero y el segundo. Entonces al primer polinomio le vamos a sumar el segundo polinomio. Entonces en este ejercicio nosotros vamos a escribir el primer polinomio. Lo escribimos: 8x al cubo menos 2x al cuadrado más 6x. Luego escribiremos en la parte de abajo el segundo polinomio. En el segundo polinomio nosotros vamos a ir escribiendo los monomios que sean semejantes abajo de los monomios que ya tenemos. Entonces en este caso nosotros tenemos que escribir, aquí vamos a sumar y vamos a escribir el polinomio en la parte que corresponde, solo que teniendo consideración que vamos a colocar los monomios con sus semejantes de forma vertical. Entonces vemos que el primero que tenemos que escribir es el 3x a la 4, 3x a la 4, pero aquí no tenemos 3x a la 4, por lo tanto nosotros siguiendo el orden, x al cubo, x al cuadrado y x a la 4 está adelante. Entonces en su respectivo lugar vamos a escribir 3x a la 4, luego menos 2x al cubo. Entonces nos damos cuenta que el monomio semejante está aquí arriba. Entonces ahí es donde escribimos el monomio que nosotros, menos 2x al cubo, y luego observamos cuál es el siguiente monomio que tenemos que colocar. Ya escribimos y ahorita nos corresponde el más x. Entonces el más x no lo escribimos acá, sino que tiene que ir abajo del 6x. Entonces lo escribimos hasta acá, más x. Muy bien. Y luego de tenerlos ya colocados de forma vertical, cada uno con su respectivo monomio semejante, ya está ordenado el polinomio, listo para sumar. Entonces procedemos a sumar o restar dependiendo del signo que nosotros ya tenemos escrito, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta, no tenemos ningún monomio o término en la parte de arriba, solamente bajamos 3x a la 4. Luego realizamos la operación acá con estos dos. Para operar términos semejantes únicamente copiamos
la variable con su exponente, y el resultado aquí como coeficiente es la suma o resta de estos coeficientes. Entonces 8 menos 2 tenemos nosotros como resultado más 6. Y seguimos con el siguiente, menos 2x al cuadrado, solamente se baja. Y aquí vamos a realizar la operación que nos dice, los dos tienen el signo más, vamos a sumarlos, 6, ¿y qué número está aquí? 1, ¿verdad? 1 es el coeficiente, 6 más 1, 7, más, no se les olvide escribir qué signo es, más 7x, más 7x, entonces escribimos 7x, y de esta manera terminamos nosotros la suma de polinomios. Un ejemplo más, que es la diferencia o resta de polinomios. Entonces sí, podemos ver fácilmente, ahora no tenemos el signo, la i, pero nos da este menos. Entonces si es una suma de polinomios, podemos encontrarlo de esta manera también. En lugar, si fuese una suma, regresando al tema anterior, aquí tendríamos que encontrar el signo más. Entonces es otra manera de encontrarlo, ¿verdad? Entonces aquí de una vez nos dan el ejercicio y se entiende de que va a ser una resta por el signo menos que nos están agregando el ejercicio, ¿verdad? Entonces de esta forma procedemos a realizar el proceso similar al de la suma. Similar. Vamos a hacerle un cambio. Ahorita le digo cuál es el cambio. Entonces en primer lugar escribimos el primer polinomio respetando el grado mayor, y así vamos de forma descendente, ¿verdad? Entonces escribimos 3x a la 4 menos 4x al cubo más 6x al cuadrado, y luego debe de seguir el término que tiene x, pero nos damos cuenta que este se pasa de x al cuadrado al que no tiene letra, ¿verdad? Al que tiene x a la 0. Entonces en este caso, como no tenemos x, solo dejamos un espacio aquí, porque seguramente el que vamos a ordenar abajo sí lo trae. Entonces vemos que sí lo trae. Entonces, pero dejamos un espacio correspondiente al término de x, como no tenemos en este primer polinomio. De igual manera dejamos el espacio aquí, menos 1. Muy bien, ahora vamos, y como es una diferencia, no le escribimos el signo menos acá, ni el signo más, también no es no es necesario colocar, únicamente ordenarlos de forma vertical, solo que ahora a cada uno de los términos que nosotros vamos a tener aquí adentro del paréntesis para este ejercicio, se le cambia de signo. ¿Por qué se le cambia de signo? Porque aquí nosotros tenemos el signo menos al frente del paréntesis. Entonces eso quiere decir que cuando vamos a restar, todos los términos que estén después del signo menos en forma de grupo, aquí están en forma de grupo, porque el signo menos agrupa todos estos que están aquí, se les debe cambiar el signo a la hora de escribirlos de forma vertical. Entonces escribimos este primer término y vamos a tener nosotros 2x a la 4, y vemos que el signo que tiene voy a borrar aquí para ver bien el signo que tiene 2 es positivo, ¿verdad? No se le escribió aquí después del paréntesis, entonces aquí lo tenemos que escribir negativo. Y luego el 8x al cuadrado, ¿qué signo tiene? Negativo, pero como le debemos de cambiar de signo, vamos a escribir un más 8x al cuadrado. Observemos, se acuerdan que es cubo. Entonces, y luego seguimos con el 6x. El 6x tiene signo menos. Aquí le vamos a escribir más 6x. Y por último, el más 5. El más 5 aquí va a ser debajo del menos 1, solo que ahora con
menos 5. Entonces ahí ya los tenemos listos para operarlos. Ya no hay que estar pensando tanto en cómo lo vamos a trabajar, ya que hicimos el arreglo de cambiarle de signo. Siempre y cuando se le hace eso, cuando nos diga que tenemos que restar un polinomio de otro, o aparece el signo menos al frente de un paréntesis. Entonces ahí sabemos que lo vamos a colocar de forma vertical, pero con el signo cambiado abajo siempre de su término semejante. Entonces ya está ordenado. Vamos y realizamos la operación de suma o resta que tengamos aquí. Entonces 2 menos 3, tenemos 1, y el 1 podemos omitirlo, el coeficiente 1. Solamente escribimos x a la 4, luego este menos 4x los copiamos, menos 4x al cubo. Luego aquí hacemos la operación de suma y trabajamos nosotros la suma de 8 más 6, 14 x al cuadrado. Y el 6 lo bajamos, 6x, porque no tiene semejante acá arriba. Y por último realizamos esta operación. Entonces aquí puede ser que, pero ¿por qué dice que es resta y a veces se suman? Es dependiendo del signo que quedan, ¿verdad? Por eso uno los arregla de forma vertical, y aquí por ejemplo lo sumé, dio 14. Aquí solo lo bajé, aquí lo resté porque uno tiene signo más y el otro tiene signo menos. Entonces nos acordamos de eso en las operaciones de suma y resta. Es únicamente colocarlos de forma vertical. A la suma se escriben tal y como están los polinomios. A la resta se le cambia al segundo polinomio el signo cuando se van colocando de forma vertical, y luego se operan como lo estamos haciendo ahorita. Aquí por ejemplo tenemos nosotros que sumar los dos negativos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener un menos 6, y así llegamos a la solución de esta resta de polinomios. Muy bien, entonces seguimos con otra operación que es la multiplicación de polinomios. Entonces la multiplicación de polinomios tenemos que trabajarla de tal forma que nosotros tenemos que acordarnos de la asociación y de la ley de los exponentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a multiplicar 2. Este es un ejemplo de un polinomio que se llama binomio por el otro polinomio que se llama trinomio. Entonces aquí se ven los paréntesis, significa multiplicación. Entonces a 2x más 5 lo voy a multiplicar por x al cuadrado menos x más 2. Entonces en este caso, antes de llegar a un ejemplo de esta multiplicación, voy a multiplicar por ejemplo dos monomios x, por ejemplo acá, para que recuerden ustedes la manera en que se trabaja. Entonces tengo ahí la multiplicación, ahí los encerré entre paréntesis y no les escribí ningún signo aquí en medio. Significa que esos paréntesis me están mostrando, me están diciendo que los multiplique, ¿verdad? Entonces al multiplicar tengo que multiplicar coeficiente con coeficiente, y me va a dar 2 por 3, 6, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa con las letras? Se copia la base, ley de los exponentes, se copia la letra x, y luego tengo que sumar los exponentes. Entonces ojo con eso, en la multiplicación se suman los exponentes para encontrar el producto de dos monomios. Entonces aquí tengo como fin de la multiplicación de este binomio, de esta multiplicación de dos monomios, 6x a la 8. Entonces respecto a ese proceso vamos a realizar el ejemplo de multiplicar polinomios. Entonces este 2x al cuadrado va a multiplicar a los 3 del otro grupo, del otro factor, y este 5 se va a distribuir y va a multiplicar
también a los 3. De esa manera nosotros vamos a llegar a la solución del ejercicio, pero como estamos trabajando de forma vertical, vamos a seguir trabajando de forma vertical. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestro producto, un polinomio arriba y otro en la parte de abajo. Puede ser del orden que nosotros queramos, el que más nos convenga, o no importa, el orden de ahí de los factores no va a alterar. Entonces aquí tenemos 2x más 5. Sabemos que es una multiplicación, necesita escribir el por, pero vamos a escribir abajo el otro polinomio. Entonces tratamos de dejarlo también ordenado, ¿verdad? X cuadrado menos x más 2, aunque el orden aquí pues no nos va a ayudar en mucho, solamente para tener un mejor trabajo. Entonces venimos y hacemos lo que se recomendó ahí arriba, ¿verdad? Cada uno de los términos multiplica con el otro grupo. Entonces aquí, por la forma en que lo tenía, el primero me multiplicaba a todos del otro grupo, el 2x me multiplicaba a los otros, a los 3 que están en el otro grupo, y el 5 también a los 3. Aquí, por la forma en que quedó, pues va a ser que este 2 va a multiplicar a los 2 de arriba, y lo realizamos. 5 por 2, 10, signo positivo, aquí usamos la ley de signos. 2 por 2, 4, y x. Ya terminamos nosotros esa multiplicación, correcto. Ahora venimos y realizamos el producto del otro por los dos de arriba en el orden derecha a izquierda. Entonces nosotros trabajamos esa multiplicación. Menos x por 5, nosotros vamos a tener menos 5x. Aquí acordémonos que es como que tuviéramos un 1, menos 1 por 5, menos 5, y la x solo la estoy copiando, y luego voy con el otro, la otra pareja para multiplicar. Menos x por 2x, menos 1 por 2, vamos a tener nosotros un menos 2, y x al cuadrado. Aquí se suman los exponentes, ¿se acuerdan, verdad? Tengo la base, tengo dos bases, x, y copio la base y sumo los exponentes. Y por último, miren, cada uno de los valores que estoy trabajando, los estoy escribiendo en una fila nueva, ¿verdad? En una fila nueva. Esta la fila. Ahora este último de acá va a multiplicar a los dos de arriba, y también lo voy a agregar en una fila nueva, solo que aquí no me voy a perder y los voy escribiendo con su respectivo semejante. X al cuadrado por 5, acordémonos que se multiplica el coeficiente 1 por el 5, 1 por 5, 5, y x al cuadrado, aquí tenemos ninguna variable, sabemos de que es x a la 0, se copia la base y se suman los exponentes, significa que el x al cuadrado solo se va a copiar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 5x al cuadrado y positivo, entonces más 5x al cuadrado. Y por último multiplicamos 1 por 2, 2, y x al cuadrado por x, vamos a tener nosotros un x al cubo, 2 más 1 que tenemos nosotros aquí de exponente, entonces tenemos 1 más 2 más 1 cubo, ¿verdad? 3. Entonces el 3 no está en ninguna de estas posiciones, lo colocamos al frente para tener un 2x al cubo. Muy bien, ya terminando de hacer las multiplicaciones, procedemos a realizar la suma. Entonces 10 positivo, restamos aquí, uno quedó con menos y otro queda con más. Acuérdense que cuando tenemos esos valores de esa manera los restamos. 4 menos 5 o 5 menos 4 dan lo mismo, vamos a tener un 1, pero ese 1 va a tener, y el 1 lo puedo ocultar, ese 1 tiene como signo el menos por el mayor valor absoluto, que es el 5. Seguimos con esta otra operación. Entonces tenemos aquí una resta y el es 3.
positivo x al cuadrado. Aquí no tenemos que en la suma y en la resta, acuérdense que solo se copia la base con el exponente, por eso nos sirve colocarlos en orden. No hay que sumar aquí, solo en la multiplicación se suman los exponentes, no vayan a confundir eso. Y por último solo lo bajo, y como es el primero le puedo obviar el signo más y tenemos nosotros el resultado de nuestra multiplicación algebraica, nuestra multiplicación de polinomios. Para no realizar muchas multiplicaciones de polinomios, se demuestran muchas fórmulas, y esas fórmulas, como ya están estipuladas sus respuestas, se le llaman fórmulas de productos notables. Entonces, en lugar de realizar la multiplicación de esos polinomios, solo identificamos la forma que tiene, y gracias a la forma que tiene nosotros podemos resumir o decir que la respuesta ya la conocemos, y solamente pasamos de este lado a su respuesta, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, acá podemos nosotros encontrar un ejercicio así, y sin necesidad de hacer la multiplicación nosotros podemos encontrar ya su producto, ¿verdad? Es un producto notable. Por ejemplo, acá tenemos nosotros una multiplicación de dos polinomios, y no hay necesidad de hacer toda esta secuencia. Únicamente podemos ir y decir, mire, la respuesta es esta, siguiendo la estructura, ¿verdad? Y así lo podemos hacer con todo. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un producto de dos polinomios, y tenemos nosotros cuál es su respuesta, sin hacer la ordenación vertical y luego realizar la suma. Sí, podemos llegar a la respuesta. Lo que sí tenemos que tener a la mano estas fórmulas y saber identificar los ejercicios para poder dar una respuesta adecuada. Entonces vamos a practicar utilizando los productos notables. Entre los productos notables está el cuadrado de binomio, suma por diferencia, cuadrado de binomio imperfecto, binomio con término común. Entonces vamos a ir viendo aquí cubo de binomio, diferencia de cubos y suma de cubos. Esos productos notables son los que vamos a trabajar para esta sesión. Muy bien, entonces con las fórmulas de productos notables vamos a realizar ciertos productos de polinomios. Empezamos con ejemplos. Entonces nosotros nos damos cuenta en el ejemplo número 1 tenemos el primer término de cada factor x y aquí x. Entonces tenemos un polinomio que se multiplica por otro polinomio, y vemos que el primer polinomio comparado con el segundo polinomio tienen el mismo término igual, y el segundo polinomio de cada producto, de cada factor, es similar, cambia el signo. Entonces, bueno, ya chequeando eso, nosotros podemos ver cuál puede ser su producto notable, y nos damos cuenta que el producto notable es esta es la forma que tiene este producto notable, y la respuesta la tenemos nosotros acá. Entonces el primer término, si se dan cuenta, es el mismo, el segundo es similar, cambia su signo, uno es más, el otro es menos, puede ser al revés, el primero menos, el segundo más, pero cada uno debe de tener signo cambiado, y la respuesta va a ser la respuesta va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, así de sencillo, sin hacer el proceso. Entonces vamos a chequear acá. Muy bien, nosotros tenemos acá que sí tenemos nosotros ese producto notable. Ya nos dimos cuenta que tenemos el producto notable. Entonces vamos a encontrar la respuesta. Escribimos el primer término. Mejor si lo escribimos con paréntesis.
y luego elevado al cuadrado menos el segundo término, que es este 3 elevado al cuadrado. Entonces de esa manera nosotros podemos encontrar la respuesta fácilmente. Resolvemos, nosotros quitamos el paréntesis de ambos términos. Entonces vamos a tener un x al cuadrado menos 9. Y ahí tenemos nosotros el producto, o sea, la respuesta de la multiplicación, siguiendo el producto notable. Hagamos el segundo. Vemos, tenemos un binomio. ¿Y por qué es una multiplicación? Eso no es una potencia. Acuérdense que la potencia es una forma de escribir las multiplicaciones de igual base. Es como que tuviésemos esto, ¿verdad? Repetido dos veces. Entonces es lo mismo lo de arriba que lo de abajo que escribimos. Entonces de esa manera nosotros podemos decir que el resultado de esto puede estar escrito de esta manera, dos veces lo mismo, o una sola vez, solo que con el exponente cuadrado, y eso significa lo mismo. Pero aquí no estoy llegando a la respuesta porque los dos están escritos en forma de producto. Yo quiero el producto, yo quiero el resultado de esa multiplicación. Entonces regresemos un ratito y observemos por dónde puede estar la respuesta, y nos damos cuenta que es el primer producto notable, que se llama cuadrado de binomio. Es el cuadrado de binomio. Aquí, bueno, y aquí porque tiene más y menos, porque eso significa que podemos trabajarlo con el más o con el menos. Ahí puede haber un más o puede haber un menos, y eso va a perjudicar aquí. Si aquí es más, aquí debe de ser el signo más. Si aquí es menos, aquí debe ser también el menos. Entonces tengamos cuidado al trabajar eso. Observemos bien cómo es la estructura. La estructura de la respuesta es el primero al cuadrado más o menos, dependiendo del signo de acá, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Estoy hablando de primero y segundo de estos aquí, así como está el orden aquí. La A es el primero y la B es el segundo. Entonces hagamos el ejercicio que nos están planteando aquí, y nosotros tenemos que x más 2 elevado al cuadrado. Entonces dijimos el primero al cuadrado, como tenemos nosotros el más acá, lo mismo nos escribe aquí, más dos veces el primero por el segundo. Entonces el paréntesis significa multiplicación, el segundo es 2, más el segundo elevado al cuadrado. Y ahí nosotros podemos llegar a la respuesta final resolviendo los paréntesis. Aquí en el primer término nos damos cuenta que únicamente tenemos que escribir x al cuadrado. Aquí resolver esta multiplicación de monomios. Entonces tenemos el 2 por el 2, 4, y la x solo la copiamos, más 4x. Y por último resolver esta potenciación, que es 2 al cuadrado, perdón, es 2 al cuadrado. Vamos a tener 4. Y ahí llegamos nosotros a la respuesta de esa multiplicación. Entonces nos damos cuenta que el producto de este ejercicio es x al cuadrado más 4x más 4. Muy bien, sigamos con el otro ejemplo. Y tenemos nosotros un ejercicio, el número 3, que es x menos 3 y ese binomio elevado al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que es parecido al 2, únicamente que ahora tenemos el signo menos. Entonces debe de seguir la misma estructura, con la diferencia de que este ejercicio, este cuadrado de binomio, ahora va a tener en el segundo término el signo menos. Entonces hacemos este proceso acá, x al cuadrado menos 2 veces
tenemos que acordarnos de la estructura. 2x por 3, dos veces el primero por el segundo, observo el primero, x, el segundo es 3, más el segundo elevado al cuadrado. Y al resolver eso nosotros vamos a llegar a la respuesta de ese producto de binomio, ese producto de que tenemos nosotros ahí escrito, ¿verdad? Entonces aquí x al cuadrado menos 6x más 9, y ya resolvimos nosotros ese cuadrado de binomio. Muy bien, vamos a borrar aquí para no tener ninguna marca. Ese cuadrado de binomio ya está resuelto. Vamos por el número 4. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos igual el primer término, pero diferente el segundo, ¿verdad? Diferente el segundo. Bueno, tengo igual el primero, diferente el segundo. ¿Qué estructura es la que estoy viendo en los productos notables? Y nos damos cuenta que tenemos que buscar hasta aquí abajo. Mire, ahí está. Esta fórmula se llama cuadrado de binomio imperfecto o binomio con término común. Entonces cualquiera de los nombres puede usted observar, o puede leer, o puede recordar, y la forma de resolver es ¿verdad? El primero al cuadrado más la suma de los dos términos que son diferentes multiplicado por x más el producto de los términos que son diferentes. Entonces ahí eso, como les dije, los pueden tener ahí como un formulario para guiarse a resolver los ejercicios. Entonces vamos a hacerlo. Entonces al resolverlo nosotros vamos a escribir la estructura: el primero al cuadrado más la suma del primero más el segundo, 3 más 1 multiplicado por el término que sí es común, que es x, más la multiplicación de los dos términos que no son comunes, 3 y 1, ¿verdad? Y de esta manera nosotros vamos a tener nuestro resultado final, que es x cuadrado más 4x, suma de 3 más 1, 4, y por último 3 por 1. Y ahí tenemos nosotros el proceso del ejercicio finalizado. Muy bien, entonces observemos el quinto ejemplo. En el quinto ejemplo nosotros tenemos el primer término igual, el segundo similar, lo único que nos cambia es el signo. Entonces no es como ¿verdad? Aquí cambió completamente el segundo. Entonces aquí tenemos el 5 pero con signos cambiados. Entonces si nos damos o nos acordamos, esto ya lo resolvimos, esta forma ya la resolvimos en el primero, ¿verdad? Entonces solo recordemos el nombre que tiene: suma por diferencia. Así es, suma por diferencia, suma por diferencia. Entonces vamos a resolver la suma por diferencia. La suma por diferencia se resuelve de la siguiente manera, siguiendo lo que nosotros observamos como la estructura. Aquí lo vamos a ver. Bueno, la suma por diferencia, solamente escribir cada uno al cuadrado, y lo que van a tener en medio es el signo menos. Entonces, como usted lo quiera recordar, no importa. Lo importante es que el ejercicio lo trabaje de manera adecuada. Entonces viene y escribe x al cuadrado y luego el menos, y luego va y escribe el número que también está que es el del segundo término, que es el 5, y lo coloca al cuadrado. Entonces de esa manera va a tener x cuadrado menos, el menos no lo afecta al cuadrado, siempre va a estar en el menos, y resuelve el 5 al cuadrado, que es un 25. Ahí tiene usted el resultado del producto usando productos notables. Entonces vamos por el número 6. En el ejercicio número 6 se da cuenta usted que tiene dos términos, y estos
estos dos términos tiene un binomio y ese binomio está elevado al cuadrado. Bueno, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Hasta aquí están los cubos. Esto no les vuelve ojo todavía, falta un poquito. Entonces se da cuenta el primero, ¿verdad? Tiene los dos términos, ya sea puedes tener más o menos en medio, pero debe de estar elevado al cuadrado. Entonces la forma de resolver es esta, el cuadrado de un binomio. El nombre es el cuadrado de un binomio. Entonces hacemos o realizamos el proceso que se debe de realizar. Entonces el primero elevado al cuadrado, según la forma en que tiene, así es la forma en que se soluciona, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros la forma en que, aquí de este lado, que se soluciona. ¿Ya lo vieron? Correcto. Ahora vamos y lo escribimos acá. El primero, todo el primero es 2x elevado al cuadrado, más, en este caso, porque aquí tenemos un más, dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y al resolver nosotros ese ejercicio vamos a llegar a la solución del producto. Entonces, ¿cuál es el producto? Este cuadrado, acuérdense, no solamente afecta a la x, afecta al 2 también. Entonces tiene que multiplicarlo usted correctamente. 4, 2 por 2, 4, y x al cuadrado, más la multiplicación de todos estos tres monomios. 2 por 2 por 1, 4. Tiene que distribuir, asociar usted los coeficientes, multiplicarlos, y si hay varias letras, copiarla una vez, o si está la letra x varias veces, se copia la letra una vez y se suman los exponentes. Entonces eso también lo tenemos que recordar, y como solamente tenemos la x, ya sabemos que solo se traslada para allá, y más 1 al cuadrado, 1, y ahí tenemos nosotros la respuesta para este ejercicio. 4x al cuadrado más 4x más 1. Muy bien, el ejercicio número 8. Entonces el ejercicio número 8, nosotros tenemos, si ustedes pueden, y lo vamos a ampliar un poquito más, está elevado al cubo. Entonces a la hora de observar eso, no hemos hecho ningún ejercicio que esté elevado al cubo. Ese va a ser el primero. Entonces es el cubo. Es el cubo de un binomio. Es el cubo de un binomio. Entonces puede ser que usted observe el cubo de un binomio aquí de este lado, y se va a dar cuenta cómo es que se resuelve el cubo de un binomio. Entonces solamente algo que no lo menciona acá en el ejercicio, si aquí tiene el menos, lo voy a colocar acá, ¿se puede resolver? Sí, también se puede resolver. Cuando tenga menos ahí el binomio, va a ir menos en el segundo, y luego deja uno con más, y por último el menos. Entonces de esa manera usted va a llegar a la solución correcta del cubo de un binomio. Si en medio de los dos términos está el signo menos, únicamente tiene que intercalar el signo menos, empezando primero con positivo, luego el segundo negativo, el tercero positivo y por último negativo. Así es como va a encontrar la respuesta final. La estructura es la misma: el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces esa estructura es la que se debe de seguir para resolver el cubo de un binomio. Entonces, como les digo, lo pueden tener anotadito ahí. La idea es que lo puedan trabajar adecuadamente para resolver el ejercicio. Se nos estaba pasando el 7. Bien, entonces antes de seguir voy a resolver el 7, que no lo había visto. Entonces el 7 es el binomio de un cuadrado, el binomio de un cuadrado o el cuadrado de binomio. Entonces vemos la estructura cuál es para trabajarla, la trabajamos rápidamente.
el primero elevado al cuadrado menos dos veces, como tiene signo menos acá, este signo menos perjudica aquí al segundo, ¿verdad? El dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Muy bien, teniéndolo ya desarrollado, solo lo resolvemos. 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado menos la multiplicación de estos tres monomios, 2 por 3, 6, y 6 por 4, 24. Y por último, más 4 por 4, 16. Ahí tenemos nosotros resuelto ese producto notable. Ahora sí, vamos por el que estábamos platicando, que nosotros sabemos, se mencionó que teníamos que recordar el producto notable, que se llama cubo de binomio, y como tiene el signo menos, vamos a ir intercalando el signo menos. Entonces vamos a escribirlo de una vez, sin el primero al cubo, muy bien, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, que es 1, más, una vez menos y otra vez más, ¿verdad? 3 veces otra vez, solo que ahora el primero simple, el segundo ahora va a estar al cuadrado, y ya casi vamos terminando, solamente nos falta 1. Miren, cuando es un cubo, lleva 4 términos como respuesta, ¿verdad? Y tenemos nosotros menos, y ahora vamos a escribir el 1 elevado al cubo. Entonces ahí tenemos nosotros ya nuestra estructura, siguiendo nosotros, aquí está, siguiendo nosotros esto que nos está mostrando aquí, ¿verdad? La A significa el primer término y la B el segundo, y ahí se va desglosando. Entonces ahora solamente escribimos la respuesta final, x al cubo, vamos a tener nosotros x al cubo, la multiplicación de 3x al cuadrado por 1, o sea, lo único que afecta el cuadrado es a la x, entonces 3 por 1, 3, y x al cuadrado menos, no olvidemos que el segundo lleva signo menos, multiplicado por 1 sigue siendo lo mismo, más, vamos por este otro, 3 por x, 3x, y el 1 al cuadrado se multiplica, ¿verdad? 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, hay que respetar la jerarquía de operaciones, pero en este caso pues nos da 3 otra vez, 3x, vean, porque la x ahora no está elevada al cuadrado, 3x, y por último, menos 1 al cubo, 1 por 1 por 1, sigue siendo 1, entonces aquí tenemos nosotros ya la respuesta para este ejercicio. Entonces seguimos con el siguiente ejercicio. Observamos qué forma tiene una forma cúbica. En cubos hay cubo de binomio, diferencia de cubos o suma de cubos. Entonces nos damos cuenta que sigue siendo un cubo de binomio, pero ahora tiene el signo más acá, y esta estructura sí está exacta aquí, ¿verdad? Está exacta, todos si tiene el signo más aquí en medio, todos van con signo más, desde ahí no hay pierde. Entonces hacemos el mismo proceso, el primero elevado al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo sin elevar, más 3 veces el primero sin elevar por el segundo elevado al cuadrado, y por último más el segundo, que es 2 elevado al cubo. Y siguiendo esta estructura que ya armamos ahí, podemos llegar a la respuesta final. El primero elevado al cubo, x al cubo, la multiplicación de todos estos factores
3 por 2, 6, x al cuadrado. Entonces lo escribimos aquí, más 6x al cuadrado. Venimos acá y resolvemos otra multiplicación de factores ahí, es otro grupo, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, 3 por 2, 3 por 2, 6, no, acordémonos que primero hay que resolver esta situación acá, y decimos 2 por 2 es la potencia, y ese resultado sin multiplicarlo por el 3, 2 por 2, 4 por 3, 12, y la x, como no está elevada, sigue siendo igual, y más el cubo de 2, entonces 2 por 2 por 2, y ahí con esa multiplicación nosotros podemos llegar a el resultado final, 8. Correcto, y ahí tenemos nosotros el resultado del producto, ¿verdad? Ahí está ese producto notable. Ya no hay que hacer todo lo que significa resolver esto, sino que ya teniendo la forma llegamos al resultado. Muy bien, la número 10, regresemos, miren, tiene una diferencia de dos términos, y luego tiene una suma de 3 términos, y estos dos grupos se están multiplicando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuál puede ser. Entonces regresamos por acá y observamos, bueno, aquí están las multiplicaciones aquí, ¿verdad? Entonces miren, aquí cambió de lado, lo que tenemos que llegar ahora es para acá el resultado, porque aquí está en forma de multiplicación del lado derecho, en forma de multiplicación, y vamos a dejarlo como está el lado izquierdo. Aquí está al contrario, este elevado al cubo significa que está 3 veces esto en forma de multiplicación, lo llevamos para allá. Entonces ojo con eso, no vayan a confundirse ahí, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros nuestro ejercicio en forma de producto, tenemos que resolverlo, ¿verdad? Y aquí arriba sí todo va para allá, todo va para allá, todo va para allá. Bien, entonces tenemos nosotros, puede ser una diferencia de cubos según la estructura que estamos observando ahí. Puede ser una diferencia de cubos porque tiene 2 y aquí tiene 3, aquí tiene 2 y aquí tiene 3, o una suma de cubos. Entonces regresamos para acá, posiblemente es una diferencia de cubos, pero para que sea una diferencia de cubos tiene que cumplir ciertos aspectos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos aspectos? Entonces veamos esto, chequémosla ahí bien. Tenemos nosotros el primer término y el segundo, simple, ¿verdad? Sin elevar a nada, entonces el primero y el segundo, pero luego vemos que esta aquí elevada al cuadrado, y luego aquí tenemos nosotros la multiplicación de a por b, y por último tenemos nosotros el segundo término elevado al cuadrado. Entonces según la forma en que tiene esto, nosotros comprobamos si todo esto se cumple, ya podemos nosotros escribir esta respuesta, ¿verdad? Pero sin antes chequear, no podemos decir, bueno, de una vez, no, siempre chequemos, porque puede ser que sea una trampa para dar una respuesta final. Y si no se resuelve con producto notable, pues hay que hacerlo de forma vertical, ¿verdad? Entonces para resolverlo de forma vertical habría que escribir a menos b, y luego abajo a al cuadrado más ab. Aquí no importa que no esté ordenado con semejantes, en la multiplicación no importa, ¿verdad? Sí, mejor si se puede hacer, pero y así resolver la multiplicación de forma vertical, ¿verdad? Si es que no cuadrara. Entonces ojo con eso. Bueno, al parecer tiene que cuadrar porque estamos viendo ejemplos de productos notables, ¿verdad? Pero comprobémoslo. Entonces decía, el primero sin estar elevado a ninguna potencia, correcto. El segundo sin estar elevado, muy bien, puede ser, sí. Y ahora el primero elevado al cuadrado, x al cuadrado, está correcto. Luego la multiplicación de estos dos, 1 por x por 1 o 1 por x, aquí sale x, correcto. Y por último el segundo elevado al cuadrado,
y 1 por 1, 1, y nos dimos cuenta de que sí es el producto notable que estamos escribiendo, y la respuesta entonces es bastante sencilla, ¿verdad? El primero elevado al cubo menos, entonces ojo con ese, se parece mucho al que vamos a hacer después, solo que este tiene un más aquí. Entonces si aquí tiene un menos, aquí va a ir un menos, según vimos, y también la estructura que nosotros vimos aquí, también lo vamos a ver, aquí tiene el menos y la respuesta lleva menos, como lo recordemos no importa. Y luego el segundo elevado al cubo, y al resolver esto tenemos x al cubo menos 1 por 1 por 1, 1. Todos los números reales, si los podemos resolver, de una vez se resuelve su potencia, ¿verdad? Y las variables sabemos de que no conocemos ese valor, entonces por lo tanto queda como potencia. Ya tenemos nosotros la respuesta, quedó la respuesta final para esa operación de producto notable. Muy bien, la última, el último ejemplo, tenemos nosotros la multiplicación de un binomio por un trinomio. Posiblemente es la forma en que nosotros tenemos acá, binomio por un trinomio. Si nos damos cuenta, es la misma lógica del anterior, con el cambio de que ahora este de aquí tiene más y el menos está intercalado aquí para el segundo nada más. Entonces miren, ese cambio tiene que usted recordarlo también, seguir esa estructura. Entonces ya vieron eso, el de aquí, el binomio de aquí tiene más, y el trinomio de aquí, el segundo, va a tener menos. Entonces tiene que también tener esa misma estructura para que usted dé la respuesta. El primero aquí tiene más, el segundo aquí tiene menos, entonces sí, vamos por ese camino. Ahora vamos a hacer la comprobación. El primero está elevado al cuadrado, sí, muy bien, así es, y luego nosotros multiplicamos el primero por el segundo, va a ser este de aquí, 2 por x o x por 2, 2x, correcto. Y por último el segundo elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Entonces nos damos cuenta de que sí está cumpliendo la estructura de la suma de la operación que nosotros, la suma de cubos. Entonces de esa manera podemos nosotros resolver nuestro ejercicio de la forma que tenemos acá. Miren qué fácil ahí. Ya viendo todo eso, comparándolo, puede hacerlo mentalmente. Tenemos nosotros el primero elevado al cubo más, ojo con eso, aquí tenemos un más, aquí lo vamos a escribir también, puede usted recordarlo de esa manera. El segundo elevado al cubo, resuelve con los coeficientes, si se pueden resolver, y las potencias, utiliza leyes de los exponentes x cubo más 2 por 2, 4 por 2, 8. Y de esa manera resolvimos los ejemplos de productos notables. Espero que les haya servido, y cualquier duda estamos a la orden.